compañeros, señores representantes de las diferentes cámaras productivas, como lo hemos hecho siempre, siempre. Queridos hermanos, y ustedes saben que hay soluciones que pueden descansar en el ámbito del gobierno regional y otras que no. Yo algunas veces, o nosotros desde la gobernación, podemos habernos sentido tan afectados como ustedes. Si no, yo tengo también mi lista de expropiaciones y de todo. Recordemos el helicóptero, el crán, de todo ha ocurrido aquí. Pero aquí estamos, queridos hermanos, porque la situación de hoy es una situación muy particular, que sabíamos que iba a llegar, que iba a venir. Y ya nosotros alertábamos hace ya ciertos años. Algunas veces, como siempre, hacemos en algunos medios de comunicación social, planteamos situaciones que pudieran para algunos ser relevantes y para otros no. Yo siempre he sostenido la tesis del encuentro, de la necesidad de diálogo y concertación. Ese es mi criterio. Respeto el criterio de quienes tengan hoy una vía distinta, que creo no existe, al menos que tengamos entonces que abordar el camino de la violencia, que nos haría daño a todos, sin ninguna excepción. La situación de crisis del país, digo que es particular, porque en los últimos 50 años no habíamos estado al punto de una catástrofe, de una crisis humanitaria, de una situación que prácticamente nos ubica en una encrucijada. Concertar o fracasar, entendernos o sucumbir, diálogo o abismo. Esa es la realidad. Yo decía hace un tiempo atrás, diálogo económico para la productividad y diálogo político para la gobernabilidad. Hace 2 años el petróleo todavía tenía un precio verdaderamente aceptable en el mercado internacional. No estábamos en la condición de ahora, a pesar de que persistía del Ejecutivo Nacional la tesis de perseguir la iniciativa privada y, por supuesto, los mecanismos de expropiación y confiscación que progresivamente fueron deteriorando y después acabaron con la producción nacional. 2 elementos que en aquel tiempo, por supuesto, todavía tenían cierta vigencia. No es el caso de hoy. El problema de hoy, a diferencia de 1989, es que aquel estallido social, aquel Caracazo que dejó miles de muertos, por allá en 1989 vivía yo en Caracas, era muy diferente. Una crisis económica como esta, pero había producción, había alimentos, el aparato productivo tenía unos niveles operativos que superan con creces lo que está sucediendo hoy día. La situación del país hoy es grave. En mi criterio, catastrófica. Y hay que decirlo de la manera más aguda, porque es la verdad, así suene muy duro. Nosotros estamos a las puertas y las condiciones hoy son peores a las de 1989. Y lo saben ustedes, queridos hermanos, productores nacionales. Lo saben otros representantes que están acá de gremios importantes. Lo sabe el gobierno. Y en eso coincidimos gobierno y oposición. Hay una severa crisis en el país que tiende a generar, si no hay acuerdos mínimos, entendimientos necesarios para el país, no para un gobierno,
no para privilegiar una visión política de uno o de otros. Se trata de que hoy podamos los venezolanos tener una postura firme, determinante y responsable frente a la historia, frente al país y las generaciones que están por venir. Yo decía hace unos meses atrás, y aquí deben recordar muchos de ustedes, en los diálogos pasados, donde puedo afanarme en decir, si alguien a nivel nacional, siendo yo gobernador de un estado, adelantó todas las acciones necesarias, conversaciones con unos y con otros, para hacer ver esta realidad, este servidor que ustedes ven aquí. Y lo alerté en aquel momento. Decía, qué lamentable que hayamos generado tantas frustraciones a la gente con un diálogo que no aterrizó. ¿Cuántas cosas se pudieron hacer en aquel momento y no se hicieron? Porque se impuso la mezquindad y lo subalterno de la política, que hoy debe ser para nosotros secundario frente a lo primario: la economía, lo social, el Estado. Entonces nosotros, recogiendo no solo la preocupación, la desesperanza de la gente, la situación no es la de diciembre. En diciembre coronamos una victoria, el 6, y un ambiente de alegría, y yo le decía al comando y a los nuestros, en el nombre de Dios, que esta alegría no vuelva a la desesperanza. El gobierno ya sabía del camino que iba a transitar, y después la instalación de la asamblea, el gobierno sin duda ha incurrido en terribles errores. Se procura generar una crisis de gobernabilidad en el país promovida desde el propio gobierno, cuando una institución desconoce a la otra en el legítimo derecho de representar un pueblo. Eso tiene que llamarnos la atención. Y entonces cualquiera que está expectante en un televisor dice, bueno, estamos en lo mismo. La pelea política y sigue la cola. Sigue la inflación y no hay producción. Porque si algo en la primera sesión del Consejo dije al señor presidente, al señor vicepresidente Aristóbulo Isturi, si aquí incurrimos en el error del diálogo pasado, que sea palabrerías y sueños filosóficos, y así también se lo hicimos saber al ministro vicepresidente de Economía, si venimos aquí a filosofar y entrar en la retórica de las ideologías y no aterrizamos en soluciones concretas y rápido, hermano, esto se nos viene por encima. Y aquí puede suceder cualquier cosa que se lleve por delante gobierno y todo lo que tiene que ver con política. Y esa es la verdad que hoy nos mueve a estar aquí. En mi condición de gobernador, porque no tiene sentido que yo haya aceptado, digan lo que digan, ¿qué no se ha dicho de mí? Pero hoy recojo con beneplácito esto que dice aquí Luis Vicente León. Dice Luis Vicente, ¿vale la pena quedarse o es hora de partir? Puede que me saquen a patadas, pero mientras tanto me quedaré aquí y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para promover soluciones, negociaciones y acuerdos, con la esperanza de que ese esfuerzo ayude a movernos, aunque sea 1 milímetro, hacia la solución. Ojalá y hayan muchos otros dispuestos a intentar su milímetro. Lo dice Luis Vicente León. ¿Alguien puede decir que Luis Vicente León ha acompañado al gobierno? ¿Es chavista Luis Vicente León? Osvaldo Cisneros es chavista. ¿Es chavista el empresariado que está allí? El empresariado que está allí es como ustedes, hermanos, que tienen la misma preocupación que tengo yo, y es la preocupación de las 5 de la mañana de la gente que cada día hace más cola. Cola por todas partes. Y de las mismas cosas que nos suceden en los hospitales, doctor. Que algunas veces el hospital, pero es que lo que está ocurriendo en el hospital
hospital está ocurriendo en la clínica. No hay insumos. El caso del campo, hermano. Yo estaba en el campo. Por supuesto, por Dios. ¿Cómo lo vamos a decir aquí que las políticas expropiatorias del gobierno nacional fueron erráticas? Agroisleña, el error más grande y la prenda más grande frente al campesino y al productor. Agropatria, la mentira más grande que se haya podido construir ahí. Y ahí se lo dijimos también al vicepresidente. Y le dijimos al vicepresidente, si de verdad hay disposición de reflexionar y rectificar, una de las primeras acciones es hacer un examen exhaustivo, objetivo y responsable de todas las expropiaciones en el país. Lo que funcionó fue el 10%, perfecto. Entonces que siga funcionando. Pero lo que no funcionó, si el gobierno es responsable y de verdad quiere obrar en función del país en el medio de esta crisis, debe revertirlo. No es un favor. Aquí tenemos casos, Alentuy, Sidetur, Cemex, Valles del Turbio. Vayan a ver ustedes la distribución del gas, por Dios, casi todos los sistemas de distribución en manos del gobierno, ninguno funciona. Para ir aquí solamente, el maizal, más de 2.000 cabezas de ganado, no tienen 10 cabezas de ganado. En el suelo el maizal. La carretera que plantean ahí todavía no está esa carretera terminada. Ahora, ¿quién va a decir esto si dejamos el espacio? Esto lo puedo decir yo allí. Yo no fui al consejo silente, sumiso. No tengo por qué hacerlo. Fui en mi condición de político, pero fundamentalmente de ciudadano crítico, a decir mis verdades y a exigir, no a pedir. Y por eso dije, si no hay soluciones, le dije al vicepresidente, rápidas y concretas, bueno, el primero que se sale de aquí soy yo. Y han prometido anunciar unas primeras medidas. Y por eso estamos aquí, hermano. Porque yo he querido, y es lo lógico, ¿cómo es posible que el gobernador de Lara esté por allá, se meta en un tal consejo con el gobierno para reorientar algunas cosas, para saber la realidad? Bueno, yo no convoco al sector empresarial de Lara. Ahora, yo lo que quiero es que el sector empresarial, y se los prometo, lo juro que lo leo, si la Cámara de la Construcción de Industriales y el sector agropecuario, Fedecámaras, Comercio, todos, un documento con todas las recomendaciones de las cámaras, un documento con una hojita al centro, yo la leo. Y lo digo, esto fue producto de un encuentro con el empresariado de Lara. Nosotros exigimos, no estamos pidiendo favores al gobierno, exigimos esto y esto. Después de una conversación con economistas connotados del país, José Guerra, diputado, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Francisco Rodríguez, con quien he tenido contacto telefónico, además es buen amigo, Oliveros, Ochoa, incluso les pedí a ellos que hicieran contacto con Pedro Palma y le dije, yo quiero un documento de los economistas. Igual, si el gobierno quiere propuestas, soluciones frente a la crisis, vamos a dárselas para ver si acelera o si patina. Y en ese sentido, nosotros no estamos inventando nada. Yo de Lara le decía a mi gente, yo quiero llevar, por ejemplo, el inventario de todas las empresas expropiadas, de todas las fincas expropiadas, en qué condiciones están. Por ejemplo, Cemex producía tantos sacos de cemento, era la producción de cementos X. Eso se vino al 30%, eso hay que decirlo. Alentuy, ya lo decían ustedes, Sidetur, el caso de las fincas expropiadas, ese debe ser un planteamiento nuestro en ese consejo. Yo les dije, por ejemplo, vamos a presentar solo en el caso Lara, el problema de la compresa, pues, los tubos endotraqueales que llaman, los medicamentos para personas con problemas oncológicos, los que se hacen diálisis, y eso ocurre en el hospital y ocurre en las clínicas. No los hay. Usted pide un presupuesto, 30 medicamentos y 20 no los hay en el país. No es justo decir desde Lara
Bueno, vamos a multiplicar eso por tantos meses al año. Nosotros necesitamos, por ejemplo, solo para Lara, un ejemplo, 100.000 compresas. Si queremos que funcionen bien los sistemas de salud pública en el Estado. Y hacer un requerimiento total, y eso habrá que, por supuesto, traspolarlo, proyectarlo al país. Pero el tema de los insumos médicos está generando muertes en el país. La mortalidad materna también en el país es para coger palco. El problema de los, ¿cómo llaman esto? Los de laboratorio, los reactivos. Me dice el doctor Roy Medina, una madre tiene que hacerse 3 chequeos, exámenes. No hay reactivos. Nosotros en Lara exigimos que las prioridades en materia de inversión de divisas estén dirigidas a esto. Hay que comprar este tipo de medicamentos, los que la gente demanda diariamente. Esa es otra propuesta. Otra propuesta es la que ustedes hagan. Por ejemplo, los niveles burocráticos en trámites administrativos para poder accesar a procedimientos que permitan también buscar fuentes de financiamiento del país, que no necesariamente tiene que ser el petróleo, o sea, las exportaciones. Pero ¿cómo exporta a alguien que va a meter un papel y entonces se lo rebotan y le mandan al otro, etcétera? Al final nadie, solamente pueden exportar los que están vinculados al gobierno. Está convocada una sesión del Consejo y van los empresarios, y yo voy a ir, y se van a presentar unas propuestas, y yo quiero presentar propuestas, y no es lógico que yo me presente allá sin antes haber consultado a ustedes. Ahora, yo hoy requiero ese papel, las expropiaciones, las empresas, lo que tú planteabas del sector de distribución, que todo eso lo privatizó el gobierno, todo lo distribuye el gobierno. Vaya a ver el gas, pues. ¿Quién distribuye el gas? El gobierno. ¿Lo hace bien? Lo hace mal. Manifestaciones todos los días. Pero eso, ¿cómo lo vamos a llevar al papel? No es que yo me voy a tirar un discurso allá, no, pero yo voy con mi hojita aquí. Y después todas las propuestas atrás. Y en ese consejo de decir, nosotros exigimos respuesta a esto que plantea el pueblo de Lara. Eso hay que, decía yo, bueno, eso hay que proyectarlo a nivel nacional. Eso tienen que hacerlo. El problema de la vialidad agrícola es grave. No va a haber la cantidad o la calidad de producción, porcentualmente hablando, en comparación al año pasado, si no se aborda el tema de los fertilizantes, los insumos, la vialidad, el sistema crediticio. Nada de eso existe. Ahora, ¿qué estamos proponiendo? Digo yo, más que contradicción, más que complicación, solución a la mano. No importa lo que digan. Lo que sí es cierto es que yo no iba a dejar ese espacio. Cuando a mí me plantearon, dije, yo sí le echo pichón. Yo no ando pensando qué van a decir de mí, que si el cálculo político, que me voy a esconder. Porque hay gente aquí que habla de diálogo, entendimiento, no sé qué cosa, y después se esconde. Eso es irresponsable. Cuando este diálogo, que yo decía esto, fíjense, decía yo, los invito a que nos entendamos con respeto y que avancemos más allá de nuestras diferencias naturales en democracia, pero privilegiemos los intereses del país y no los intereses subalternos de nuestros partidos. Decía yo aquí en este momento. Y apelamos un pensamiento del Papa Francisco, que también pidió diálogo en Venezuela. Pero digo que mientras nosotros hacemos esto y comenzamos en este momento el diálogo, ¿ustedes saben por qué se paró el diálogo? Porque comenzaron unos sectores a decir que no iban, que no negociaban esto, ya nosotros no vamos, y los otros dijeron, no, porque si no sueltan a Simonovic, aquellos no quisieron soltar a Simonovic. Y a los 3 meses soltaron a Simonovic. ¿Qué costaba soltarlo? Liberarlo. Y si en ese diálogo hubiese habido otras decisiones, por ejemplo, el ajuste al precio de la gasolina en el marco del diálogo político, esos 12.000 millones de dólares que representa el ahorro de la producción del combustible, lo que se regala en Venezuela, ¿cuánto no nos hace falta ahorita? Y después dijimos esto fue previo. Permítame una reflexión por el país, señor presidente, en el que el Consejo Federal de Gobierno, yo asistí, y me criticaron. Nada más que la gente me vio allí, criticaron. Cuando vieron lo que dijeron, entonces las redes, se voltearon las redes. Y uno en política tiene que tener criterio, personalidad. No hay una cosa más fea en política que ser un títere de los demás. Entonces ahora nos ha correspondido a nosotros establecer allí, por supuesto, algunos elementos que permitan
Ojalá en el nombre de Dios. La cosa no está nada fácil. El gobierno tiene poca capacidad de maniobra. Pero yo digo, pregunto yo, aún a sabiendas que el modelo fracasó, político y económico, pero cambiar el modelo político para transitar el cambio del modelo económico no lo podemos hacer fuera del marco de la Constitución. Sería fratricida para nosotros. El referéndum es un mecanismo constitucional. Yo creo el referéndum como una salida. Pero la única forma de transitar el cambio de modelo político para poder trastocar y cambiar el modelo económico tiene que ser por la vía de la Constitución. Y si queremos, nosotros aspiramos llegar a un momento que frente a las circunstancias adversas podamos transitar, por lo menos en frenar que haya una situación difícil que se vaya de las manos y que aquí prácticamente tengamos que reeditar escenarios peores que pudieran, también lo he dicho, comenzar en la calle o en un supermercado, pero pueden terminar en la sala de la casa del doctor. De manera que en líneas generales hay una sesión del Consejo Nacional para la Productividad, creo que así se llama, el Consejo. Yo aspiro, así como los señores economistas nacionales presentan una propuesta, yo quiero llevarme el balance de las expropiaciones del ARA. Empresas y fincas en las condiciones en que estaban, en las condiciones en que están. Es una exigencia del gobierno del ARA y de todos los factores productivos de la región. Además de eso, todo lo que tiene que ver con el sector farmacéutico y todo el equipamiento necesario de nuestros centros de salud como prioridad para un año. Todos los trámites burocráticos que hacer frente a la arremetida del gobierno nacional en todos los sistemas de distribución que afecta a la cadena de comercialización y que prácticamente la hace ineficiente, ineficaz. ¿Qué planteamos nosotros como manera o como políticas o acciones determinantes en el cortísimo plazo para abordar el tema de la producción en el campo? ¿Qué plantea cada una de las cámaras? Yo debo ser un interlocutor, un intermediario del pueblo de Lara. Y el planteamiento es que lo que nosotros podamos presentar allí, con las recomendaciones de connotados economistas del país, de alguna manera pueda abordarse en el ámbito del país nacional. Yo agradezco, el día viernes me reúno con la Cámara, con Fedecámaras, podemos reunirnos en el despacho. Yo agradezco la información que yo pueda presentar allí de ustedes, recibirla el día de hoy. Me informan que de todo el conjunto de propuestas que se ha hecho con todas las cámaras, ahí está la gente de la petroquímica, de la construcción, del sistema financiero, de las telecomunicaciones, de aquí está también la gente de Covencaucho, vi varios larenses allí, representantes del sector empresarial, etcétera. La idea es que nosotros presentemos un conjunto de propuestas directamente al vicepresidente de la República con las exigencias que nos permitan, en la medida de lo posible, no es que vamos a estabilizar la producción del Estado, pero cómo podemos transitar este camino de adversidades en condiciones distintas a las que tenemos por delante, y ese sería nuestro aporte para que aquí, en el nombre de Dios, no tengamos una carnicería entre hermanos. Hablando en términos crudos, dialogar para no fracasar, decía yo. Dialogar para no tengamos que lamentar a posteriori la sangre, los muertos y los daños que pudiera generar una situación fuera de orden en nuestro país. Es la sensatez, la racionalidad, en mi criterio, respetando el criterio de los demás. Es el uso de la racionalidad. No hay ningún proceso conflictivo en el mundo, llámese como se llame, que no haya terminado en una mesa de diálogo. De allí este aporte que podemos nosotros y mi agradecimiento a todos ustedes que atendieron esta convocatoria. Muchas gracias.